Señoras, señores, hacia 1909, Leopoldo Lugones publicó su Lunario Sentimental. El Lunario Sentimental está precedido por un prólogo en el cual se propone una renovación de los medios literarios, una renovación de la métrica, una renovación de la rima y, esto es lo que nos interesa hoy, una renovación de la metáfora. Y dice Lugones, repite Lugones, mejor dicho, que el idioma es un conjunto de metáforas. Y por eso encontrar nuevas metáforas es ejecutar una obra que es un bien social. Y luego Lugones habla de la analogía pintoresca entre las cosas para definir la metáfora. Ahora bien, esto significa que el programa del movimiento que se llamó ultraísta aquí y en Buenos Aires había sido ya formulado por Lugones unos 10 o 12 años antes. Y ahora vamos a detenernos en este problema, el problema de la renovación de la metáfora. La observación de Lugones de que cada palabra es una metáfora es verdadera, pero podríamos observar que conviene olvidar la etimología de las palabras si queremos entenderlas actualmente. Por ejemplo, un candidato no es necesariamente un hombre vestido de blanco, un pontífice no es un arquitecto de puentes, etc. Ahora, esto que se propuso Lugones es algo que tiene que ocurrírsele a quien considere, por un lado, la variedad de los elementos del mundo, y por otro, la pobreza de las metáforas que unas generaciones heredan de otras. Uno de los nombres del universo para los chinos es los 10.000 seres. Aquí la palabra seres tiene que significar especies, o si ustedes prefieren, arquetipos, ya que, desde luego, hay más de 10.000 individuos de cualquier especie en el universo. Entonces, aceptando esta modesta estadística de 10.000 arquetipos para la inteligencia y para la imaginación de los hombres, tendríamos que esos 10.000 arquetipos podrían combinarse de un modo casi infinito. Yo sé poco de álgebra, he olvidado lo poco que sé, pero creo que para saber el número de combinaciones posibles tendríamos que multiplicar a 10.000 por 10.000 menos 1, menos 2, etc. Es decir, que de antemano uno pensaría que el número de metáforas, es decir, de combinaciones posibles de los elementos del mundo, es virtualmente infinito. Sin embargo, los poetas comparan las flores con las mujeres a las flores, las estrellas a las flores a las estrellas, el tiempo a un río al tiempo, la vida a un sueño, etc. Mírase que hay ciertas metáforas que siempre se repiten. Entonces, el joven poeta, Lugones, cuando escribió el Lunario Sentimental, nosotros, los muchachos de la generación ultraísta, hacia 1920 y tantos, pensamos que por qué detenernos en esas ecuaciones, por qué no buscar otras
ecuaciones. Y aquí volvemos a lo de la analogía pintoresca entre las cosas. La verdad es que si lo que se busca es lo pintoresco, entonces cualquier poeta puede inventar nuevas metáforas. Pero falta saber si esas metáforas tienen algún sentido. Y hay además algo que podríamos llamar la apariencia de la metáfora sin que exista una verdadera metáfora. Por ejemplo, vamos a considerar dos famosos versos de Quevedo. Su tumba son de Flandres las campañas y su epitafio la sangrienta luna. Ahora bien, aquí la palabra campañas puede significar campañas militares o campos. Y en cuanto al último espléndido verso y su epitafio, la sangrienta luna, este verso sugiere la luna roja sobre un campo de batalla. Pero luego, por otro verso de Quevedo, en que habla de eclipsar la tracia luna, sabemos que Quevedo no pensaba en la luna roja. Quevedo pensaba en la bandera de los turcos, eclipsada por el duque de Osuna. Ahora bien, ¿qué puede significar esto? Yo creo que la eficacia de estos versos de Quevedo es inmediata. Es decir, no necesitamos saber si la palabra campañas significa campañas militares o campos. No tenemos por qué resolver si el último verso se refiere a la luna roja, a la luna ensangrentada o a la bandera turca. El verso obra inmediatamente. Hay una suerte de magia en las palabras. Y tanto es así que esta discusión sobre las posibles interpretaciones del verso corre el albur de parecer frívola. ¿Qué importa un sentido u otro? Yo, por mi parte, creo que Quevedo pensó en ambos sentidos. Pero creo, sobre todo, que cuando él escribió estos versos, él sintió que había fabricado un objeto verbal, un objeto mágico verbal, y que la interpretación era lo de menos. Recuerdo ahora un ejemplo de Shakespeare. Como ustedes saben, el teatro isabelino no había telones. De modo que el actor muerto, y siempre había muertos al final del quinto acto, no podía quedar tendido en el suelo y simulando estar muerto, porque hubiera sido ridículo. Tenían que llevárselo de la escena. Por eso tienen que enterrar a Hamlet y tienen que enterrarlo con honores militares. Y Shakespeare tiene que decir esto. Y entonces hace que un personaje diga: "The soldier's music and the rites of war speak loudly for him", que hablen sonoramente por él la música del soldado y los ritos de la guerra. Y ante este esplendor verbal, ¿qué importa la idea de los honores militares o que el funeral sea de una manera u otra? Lo que queda es esta frase: la música del soldado y los ritos de la guerra. Es decir, estamos ante estos versos de Shakespeare como ante aquellos otros de Quevedo, ante objetos verbales. Y la poesía en nuestro tiempo se ha dedicado a construir objetos verbales. Ahora bien, conviene que estos objetos puedan justificarse, porque si no, diríase que la tarea del poeta es demasiado fácil. Es decir, combinar palabras que produzcan un resultado asombroso es demasiado fácil para que sea una
tarea noble para que el poeta pueda entregarse a esta tarea. Es necesario, siquiera como una especie de soborno, de rescate, que estos versos, que estos objetos verbales puedan justificarse también. Parece que la razón exige este soborno. Y ahora veamos algunas de las metáforas tradicionales de la poesía. Esas metáforas que, reducidas a ecuaciones, parecen pobres. Tenemos la imagen tan trillada de estrellas y de ojos. Bueno, hay un libro titulado The Stars Look Down, es decir, desde arriba nos miran las estrellas. Aquí está la metáfora de estrellas y de ojos. Y hay, en la antología griega, hay un epigrama que se atribuye a Platón. Y en ese epigrama, traducido, dice más o menos: el poeta se dirige a la amada y le dice: quisiera ser la noche para poder mirarte con miles de ojos, para vigilarte con miles de ojos. Es decir, aquí la idea de estrellas y de ojos sirve para expresar una especie de infinita ternura y además el deseo mágico de ver a la amada desde un número infinito de ángulos también. Y todo esto está naturalmente en la fábula de Argos, la idea de la cola del pavo real, hecha de ojos. Y ahora veamos otra metáfora, una metáfora de Chesterton. Chesterton, en el poema A Second Childhood, una segunda infancia, dice que el tiempo puede quitarle todas las cosas, pero no la facultad de asombrarse estúpidamente o muy inteligentemente como se asombra un niño. Entonces Chesterton dedica su poema a definir las cosas comunes para que veamos lo maravilloso que hay en ellas. Y llega a la noche, y entonces no la nombra directamente. Y dice que él siempre verá con asombro una nube mayor que el mundo y un monstruo hecho de ojos. A cloud that is larger than the world and a monster made of eyes. Y en el Apocalipsis se habla de monstruos llenos de ojos, pero esto no es lo mismo, esto es menos terrible que un monstruo hecho de ojos. Y volvamos ahora a la imagen de Platón, a la del amante que quiere ser la noche para vigilar con miles de ojos a la amada. Y veremos que si redujéramos a una ecuación estos versos, la ecuación sería la misma: ojos igual estrellas. Y sin embargo, el efecto que se logra es totalmente distinto. En el caso de Platón tenemos una imagen de pasión, de ansiedad. Y en el caso de Chesterton estamos ante una visión monstruosa, ante una visión apocalíptica de la noche, como si él viera la noche por primera vez y se sintiera amenazado por esa especie de dragón plural. Y sin embargo, la ecuación es la misma. Y ahora tomemos otra metáfora, otro lugar común. Esa metáfora sería la del río y el tiempo. Hay un verso de Unamuno que dice: nocturno el río de las horas corre, desde su manantial, que es el mañana eterno.
Bueno, aquí el tiempo es un río, pero Unamuno imagina, además, y esto lo han pensado algunos filósofos, que el tiempo no fluye del pasado al porvenir, sino del porvenir al pasado. Podríamos decir también que el presente es el momento en que el porvenir se hace pasado, que nosotros recorremos el río del tiempo, pero que nos dirigimos contra la corriente. Bueno, y luego tendríamos otros versos que ustedes ya estarán recordando, los de Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, allá van los señoríos, etc. Bueno, aquí está la misma ecuación, tiempo y río, pero el efecto intelectual y emocional es enteramente distinto en los dos casos. Y podríamos buscar otro ejemplo más antiguo, aquella terrible sentencia de Heráclito: nadie baja dos veces al mismo río. En esta frase, en esta sentencia del griego, hay una suerte de trampa, porque primero pensamos ingenuamente: nadie baja dos veces al mismo río porque el río corre. Y luego comprendemos, con un principio de miedo, que nadie baja dos veces al mismo río porque nosotros mismos somos el río, somos el tiempo. Y tenemos que admirar la destreza, mejor dicho, la destreza genial de Heráclito, que escribió: nadie baja dos veces al mismo río, y no nadie abre dos veces la misma puerta, o nadie se pasea dos veces por el mismo jardín. Eso no tendría ningún efecto. Y además resulta más eficaz que nos insinúen, sin decirlo directamente, que nos dejen casi adivinar por nuestra cuenta que nosotros somos un río, que somos tan inestables como el río. Y ahora veamos otra metáfora, otra ecuación eterna. La idea de la vida y del soñar. Esto puede decirse de un modo abstracto: la vida es sueño. O, como lo dijo Shakespeare, estamos hechos de la misma madera, de la misma materia y madera son la misma palabra, evidentemente, que los sueños. Pero esto puede insinuarse también, y entonces es más eficaz. Hay unos versos de Walter von der Vogelweide que dice: Ist mir mein Leben geträumet, oder ist es wahr? He soñado mi vida, o ha sido cierta. Y esto parece corresponder mejor que los más famosos ejemplos de Calderón y de Shakespeare a esa perplejidad sobre nuestro pasado. ¿He soñado mi vida o acaso es cierta? Y el ejemplo, yo creo, más bello de todos es uno que me fue recordado esta mañana, de un pensador chino del V siglo, antes de la era cristiana. Creo que dice así: Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Y aquí volvemos a encontrarnos ante un milagro o una destreza, podemos elegir una palabra o la otra, análoga a la de Heráclito. Imaginemos que Chuang Tzu hubiera escrito: Chuang Tzu soñó que era un tigre y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser un tigre que ahora soñaba ser un hombre. Entonces la frase no tendría ninguna virtud,
Porque la mariposa frágil y efímera, ha sido maravillosamente elegida para sugerir el carácter onírico de la vida. Luego, otra metáfora sería la de dormir y la de estar muerto. Creo que en los poemas homéricos se habla del sueño de bronce. Y luego, otra metáfora eterna sería aquella de las mujeres y de las flores. La rose, elle a vécu ce que vive la rose. Y una frase que encontré en la novela We Are of Hermiston, de Stevenson. Se trata de un hombre que ve a una mujer y él está impresionado por su belleza. Y luego se pregunta si a esa belleza corresponde un alma inmortal también. Tiene el temor de que esa mujer sea simplemente un hermoso espectáculo. Y entonces Stevenson dice, quería saber si esa mujer era un alma o si era simplemente un animal del color de las flores, un animal del color de las flores. Aquí está otra vez la ecuación mujer-flor, y da, sin embargo, obra sobre nosotros de un modo muy distinto a los versos franceses que yo dije antes. Ahora, podríamos encontrar otras, pero no muchas más, metáforas que son lugares comunes de la poesía. Y entonces llegaríamos a esta conclusión. La conclusión sería que, contrariamente a lo que Lugones creyó, el número de metáforas no es indefinido. Hay un pequeño número de metáforas que corresponden a afinidades esenciales. Y esas son las metáforas que debe usar el poeta. Y el poeta no debe quejarse de esa monotonía, ya que esa monotonía es aparente, puesto que cada vez que las oímos sentimos algo distinto. Entonces, el trabajo del poeta no consistiría en buscar nuevas ecuaciones, sino en decir con una sintaxis distinta, con una entonación distinta, las eternas ecuaciones de la poesía. Y esto podríamos encontrar ejemplos en el mismo lunario sentimental de Lugones, ya que he hablado de este libro, ya que en este libro hay versos admirables que podemos tomar por metáforas, y sin embargo, como ocurre con los versos de Quevedo y de Shakespeare que he citado, no derivan su virtud de lo metafórico, sino de la entonación. Veamos, por ejemplo, ligero sueño de los crepúsculos, suave, como la negra madurez del higo, sueño lunar que se goza consigo mismo, como en su propia ala duerme el ave. Yo creo que el efecto de estos versos está ante todo en la métrica. Si los examinamos demasiado cerca, entonces vemos que el sueño de los crepúsculos no se parece a un higo. Vemos que esta imagen del sueño lunar no es una imagen esencial, es decir, la emoción del verso no está dado por la metáfora, está dado, y esto quizá ocurre siempre, por la entonación y por la voz del poeta. Y ahora estoy diciendo estas cosas y de pronto recuerdo, de pronto comprendo que hace 40 años en Madrid yo discutía en el cenáculo del Café Colonial que regía Rafael Cancinos Asens, discutíamos este mismo tema de la metáfora, de las posibilidades de la metáfora, y acaso entonces, tan pobre soy, yo pensaba estas cosas, o acaso entonces yo decía lo contrario, y ahora estoy polemizando, estoy discutiendo
con aquel otro que he sido, con aquel otro que de algún modo soy. En aquella época todos buscamos metáforas asombrosas. No sé si las logramos, pero desde luego creo que el asombro es un efecto pobre. El asombro se gasta. Podemos asombrarnos una sola vez. De suerte que lo que la poesía buscaría sería algo distinto. Podríamos decir que todo hombre en el curso de su vida piensa, o mejor dicho, siente, ya que el pensamiento no importa para lo estético, ciertas cosas, y que la función de la poesía es dar palabras por esos sentimientos a que todos llegamos. La idea, por ejemplo, de que la vida tiene la fugacidad de un río, de que las estrellas nos miran, de que nuestra vida es un sueño, y así de lo demás. De suerte que al negar la posibilidad de nuevas metáforas, nos estaría negando la posibilidad de un infinito crecimiento de la poesía. De modo que lo que yo he dicho no sería negativo, pero aquí de pronto me asaltan recuerdos de imágenes que me han impresionado y que no pueden reducirse a lugares comunes. Recuerdo estos versos de Góngora. Dice Góngora en un soneto sobre las soledades: como suele tejer bárbara aldea soga de perros contra forastero. Creo que Góngora habla de bosques y no de perros, pero esta palabra, por lo menos para un mero sudamericano, es una palabra anómala que lo distrae. Entonces, tomemos esta imagen fantástica de tejer una soga de perros, de tejer una soga hecha de elementos vivos. Esto no puede ser este lugar común. Ya que he hablado de Chesterton, recuerdo un poema de él en el cual habla un viking. Y ese viking, que es joven y candoroso y cruel, con una especie de inocente crueldad, mira desde sus mares del norte, mira a la Europa del Mediterráneo, que él querría devorar golosamente. Y entonces Chesterton tiene que definir el mármol y el oro, y se enfrenta con el problema de definirlos usando términos aún más antiguos que el mármol y el oro, ya que es un bárbaro el que habla. Y entonces dice: mármol como luz de luna maciza, like solid moonlight, y oro como un fuego helado, like a frozen fire. Y parece que la misma imposibilidad de una luz de luna maciza y de un fuego que hubiese sido congelado sirve para expresar lo maravilloso del mármol y del fuego ante los ojos del viking. Desde luego, todo lo que yo he dicho hoy puede discutirse indefinidamente y cada uno de ustedes estará recordando metáforas que le gustan, que yo hubiera debido citar y que culpable o estúpidamente no he citado. De suerte que por ahora nos quedaríamos con estas dos conclusiones. En general, todas las metáforas son reducibles a unas pocas ecuaciones. Esas ecuaciones ya son sabidas. Pero hay algunas imágenes, como esta de Góngora, como esta otra de Chesterton, que no parecen reducibles inmediatamente a un esquema. De suerte que quedarían para la literatura estas dos posibilidades. Una, la de formular verbalmente lo que ya hemos oído y sentido
miles de veces. Esto es una tarea bastante difícil. Y la otra sería no la de buscar, sino la de esperar humildemente aquellas afinidades pintorescas que puede darnos la emoción. Yo creía, todos creíamos alguna vez, que la metáfora era el elemento esencial de la poesía. Ahora no puedo pensar esto. En la poesía popular, por ejemplo, que sin duda es poética, no hay metáforas o hay unas pocas metáforas. Podemos concebir una poesía sin metáforas y esa poesía sería eficaz. Por ejemplo, toda la poesía que está en las circunstancias del hombre, en lo que desdeñosamente llamábamos anécdota hace 40 años, la anécdota que es sin embargo la sustancia de la épica. De suerte que la metáfora queda, me parece, como una creación intelectual y es uno de los temas de la poesía que interesan a los poetas más que a los lectores. Pero este tema es infinito y yo querría que ustedes siguieran pensando en la metáfora para aleccionarme, ilustrarme y mejorarme en algún otro futuro diálogo.